Ok, bueno, vamos a comenzar con el tema 2. Somos el equipo 2. Vamos a hablar sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. El tema lo vamos a subdividir en 5 subtemas. Vamos a empezar hablando sobre una breve introducción acerca de lo que nos importa, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a hablar sobre organización genética, sus estructuras, sus clases según su estructura y su función, en este caso moléculas de clase 1 o 2, el complejo mayor de histocompatibilidad en la presentación de antígenos, en enfermedades y en trasplantes. Ahora, para poder, introducirnos al tema de complejo mayor de histocompatibilidad, me gustaría empezar, o necesitamos mencionar más que nada un concepto tal como la presentación de antígenos. Entonces, eh, para que una respuesta adaptativa pueda mostrar sus características que discriminen a lo propio de lo ajeno, los antígenos deben de ser procesados y presentados a los linfocitos, ya sean CD4 como CD8. Por favor, los que tienen su micrófono prendido, por favor, hagan favor de apagarlo. Ok. Entonces, vuelvo a repetir, para que una respuesta adaptativa pueda mostrar sus características y esta puede discriminar lo propio de lo ajeno, el antígeno tiene que ser presentado propiamente hacia nuestro linfocito T, independientemente sea CD4 o CD8. Esto ya va a depender y lo vamos a aclarecer más adelante. Solamente quiero introducir más que nada al tema. Son generalidades muy básicas. Entonces, ¿qué células intervienen en todo este proceso? Pues vamos a tener a células presentadoras de antígenos, al linfocito T, al antígeno y pues al protagonista del día de hoy, a nuestro complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora, contrario a lo que sucede con los linfocitos B y los anticuerpos que de manera muy vaga, por así decirlo, estos van a reconocer al antígeno de una manera directa. Caso contrario a lo que pasa con los linfocitos B. Lo que pasa con los linfocitos T, perdón, es que van a reconocer fragmentos de antígenos que van a estar ubicados sobre la superficie de otras células. Específicamente, estos fragmentos van a encontrarse en una superficie llamada, complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora bien, si podemos observar la siguiente imagen, vamos a encontrar que el epítopo lo vamos a encontrar escondido pues en el antígeno. A través de procesos proteolíticos, pues va a exponerse, lo vamos a exponer y va a llegar al complejo mayor de histocompatibilidad. Vuelvo a repetir, estamos hablando de cosas muy generales, vamos a ir esclareciendo cada uno de estos puntos a lo largo de la exposición. Simplemente quiero que entendamos de manera muy coloquial cómo es este proceso, porque tiene que pasar por procesos un poquito más complejos, pero pues de manera breve, pues es esto. Entonces, una vez que exponemos a nuestro epitopo a través de un proceso proteolítico, pues va a llegar a nuestro complejo mayor de histocompatibilidad y pues ya una vez anclado a nuestro MHC, abreviándolo, pues vamos a presentarlo a los linfocitos T, ya sea TCD4 o TCD8. Esto va a depender del tipo de clase al que nos estemos refiriendo. Entonces, como conclusión a esto, tenemos que las moléculas de nuestro complejo mayor de histocompatibilidad van a servir como un recipiente en la superficie celular que va a sostener, va a desplegar y va a presentar a los fragmentos de antígeno ante nuestros linfocitos T. Nuevamente, va a depender si para linfocitos TCD4 o TCD8. Eso va a depender de la clase que vamos a ver posterior.
Entonces, de manera igual muy general, vamos a tener dos tipos de clases según su estructura, su funcionalidad, nuevamente de manera muy general. Todas células, aquellas células nucleadas del cuerpo, eh, pues vamos a considerarlas como clase de tipo uno, y hablando de clase de tipo 2 van a ser pues las células presentadoras de antígenos, quienes vamos a catalogarlas en esta categoría. Ahora bien, ya que introducimos, hicimos esta breve introducción al tema, entonces nos quedamos con el concepto de qué es el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, ¿cuál es este concepto? Bueno, va a ser una serie de genes que, al menos hablando propiamente en humanos, para esto quiero que entiendan que pues en cada especie en mamífera que se ha estudiado, pues va a tener diferentes grupos de genes, diferentes grupos de complejos. Entonces, hablando propiamente de humanos, tenemos que nuestro complejo mayor de histocompatibilidad va a ser una serie de genes que los vamos a encontrar en el cromosoma 6, y básicamente su función va a constar en reconocer aquellos fragmentos de los antígenos para que puedan ser vistos, presentados hacia las células T. Los complejos mayores de histocompatibilidad pues tienen mucha importancia, influyen mucho en reacciones, tienen reacción en un individuo a antígenos, por ejemplo, de microorganismos infecciosos, y por tanto es importante implicarlos en susceptibilidades a enfermedades, así como en un desarrollo en su autoinmunidad. Bueno, el complejo MHC tiene propiedades importantes y una de ellas es la promiscuidad. Estos genes deben de ser capaces de unirse a una amplia variedad de antígenos y deben de hacerlo con una afinidad pues relativamente alta. El MHC en humanos se le va a conocer como antígeno leucocítico humano. Este se va a dividir en tres clases, dependiendo de su codificación genética. Tenemos a los de la clase 1, los de la clase 2 y los de la clase 3. En clase 1 y en clase 2 se dividen en clásicos y no clásicos. Los de clase 1 van a presentar, la presentación de antígenos es a la célula CD8 y en la clase 2 es a la CD4. Y en la clase 3 tenemos a C2, C4, LTNA y TNF, pero las que más se han estudiado, de las que más se les toma importancia, son las de tipo 1 y a las de tipo 2. Algunas propiedades de este complejo MHC es que son genes polimórficos. Esto nos quiere decir que dentro de la población van a existir diferentes formas alternativas de cada gen, o sea, de los alelos. También van a tener una herencia en haplotipos. Esto quiere decir que los grupos de alelos van a estar enlazados y vamos a heredar uno del padre y uno de la madre. Y por último, tienen una propiedad que se le conoce como expresión codominante. La expresión codominante es cuando los productos de los genes, tanto maternos como paternos, se van a expresar al mismo tiempo y en las mismas células de pues, la progenie. Por ejemplo, aquí tenemos el alelo B y el alelo K, y pues el ratoncito de abajo, que es su progenie, pues tiene el B y el K al mismo tiempo. Esto se considera de importancia porque nos va a determinar la histocompatibilidad de la madre al hijo y al revés con el papá. Ok. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría preguntarles a ustedes si hay alguna duda, quieren que nos regresemos en algún apartado, o podemos continuar con la exposición. Bueno, creo que eso es uno, entonces vamos a seguir con la exposición. Bueno, yo dejando de lado el tema de la organización genética y pues las generalidades que ya nos comentan nuestros compañeros,
Vamos a pasar como tal directamente a pues, las características de las moléculas de clase 1 y de clase 2. Bueno, en cuanto a su estructura, bueno, para empezar, estas moléculas se pueden diferenciar según su estructura, pero también pueden diferenciarse ya según sea su localización, o sea, en qué células van a estar presentes, y también pues su función, y a qué células les van a presentar, bueno, el antígeno. Bueno, en cuanto a la estructura, pues ambas clases se podría decir que son glucoproteínas, que forman complejos estables con ligandos peptídicos, que pues va a ser prácticamente el antígeno, y estos ligandos van a ser desplegados a la superficie de la célula para su reconocimiento por las células T. Y estas células T van a reconocer al antígeno mediante la unión con su receptor TCR. Ahora, en cuanto a la estructura de las moléculas de MHC clase 1, tenemos que van a contar con dos cadenas. Una cadena pesada alfa, que se muestra aquí en la diapositiva, eh, y una cadena ligera que también se llama beta 2 microglobulina. Y bueno, esa beta 2 microglobulina va a estar unida a la cadena pesada mediante enlaces no covalentes. Y bueno, ya hablando de la cadena pesada, esta va a contar con 3 dominios extracelulares, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y además con un segmento transmembrana y una cola citoplasmática. El surco de unión al péptido, o sea, al antígeno, se va a encontrar entre la interacción o la unión de los dominios alfa 2 y alfa 1. Y bueno, ahí se ve en la diapositiva. Ahora, la conformación de las láminas beta y las hélices alfa de estos dos péptidos, no sé si recuerdan que, bueno, así es como está conformada una proteína terciaria. Y bueno, se pueden plegar de diferente forma, y en el caso del surco de unión a péptido en las moléculas de clase 1, va a dar bueno, el cúbico que menciona, que va a dar forma de un receptáculo, o sea, va a estar cerrado por los extremos, y eso nos va a dar como consecuencia que los péptidos que se pueden unir a este surco van a ser péptidos de 8 a 10 aminoácidos, y además es un requisito que estos péptidos que se vayan a unir tengan residuos de anclaje que pues son pues prácticamente enlaces de hidrógeno que se van a unir en los extremos. Y pues más o menos sería en la posición 2 y 9 de un péptido de 9 aminoácidos o de 10 aminoácidos. Ahora, en cuanto a la estructura de las moléculas de clase 2, estas van a contar igual con dos cadenas, una cadena alfa con dos dominios, alfa 1 y alfa 2, y una cadena beta con dos dominios, beta 1 y beta 2. Ambas cadenas cuentan con su segmento transmembrana y su cola citoplasmática. Y bueno, en este caso, como se ve en la diapositiva, pues el surco se va a encontrar entre el dominio alfa 1 y beta 2. Y el plegamiento de las proteínas, bueno, de las hélices alfa y las láminas beta en el caso de estas dos cadenas, va a dar como resultado que sea como un espacio, un surco un poco más abierto y un poco más grande. eh, y puede recibir péptidos de 13 a 18 aminoácidos, es decir, pues más grandes. Y de igual forma, no es necesario que tengan estos residuos de anclaje como en los extremos, sino que los enlaces de hidrógeno que se van a estar como uniendo van a ser a lo largo de todo el surco. Y bueno, prácticamente esta es una tablita que resume pues lo que les acabo de mencionar, los dominios en los que va a estar el surco, las cadenas, tamaño del péptido, cuántos aminoácidos, 8 a 10, en el caso de las moléculas de clase 1, y de clase 2 pues de 13 a 18. Y pues también lo que les comentaba de los residuos, de que las moléculas de clase 1 necesitan residuos de anclaje en los extremos, y las de clase 2 pues a lo largo de todo el péptido. Y pues esto sería en cuanto a la estructura. ¿Hasta el momento tienen alguna duda sobre la estructura o sobre el tema que ya habíamos visto?
No, ninguna, todo muy claro. Ok. Bueno, ahora sí pasamos a hablar más específicamente sobre cada molécula. Empezaremos con la de clase 1. Estas moléculas son expresadas de manera constitutiva sobre casi todas las células nucleares del cuerpo. Pueden constituir alrededor del 1% de las proteínas de membrana plasmáticas totales o aproximadamente 5 por 10 a las 5 moléculas por cada linfocito. Estas son expresadas en la superficie de las células y interactúan con antígenos intracelulares, los cuales son presentados ante las células TSD8, que son citotóxicas. En células normales, bueno, en células sanas, las moléculas de clase 1 sobre la superficie de las células se desplegarán péptidos propios, mientras que si se presentan ante un péptido de un virus o en caso de envejecimiento o un injerto halogénico, estas pueden servir como células blanco debido a su expresión de proteínas del complejo de histocompatibilidad. Ahora, las de clase 2 las presentan principalmente las células presentadoras de antígenos profesionales, las cuales son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Las células dendríticas, por lo general, se consideran las más eficaces de todas de estas tres mencionadas. Estas células expresan de manera constitutiva cifras altas de estas moléculas y tienen actividad coestimuladora inherente, es decir, que pueden activar células TH virgen. Los macrófagos deben ser activados antes de que se exprese la molécula de clase 2 o moléculas de membrana coestimuladoras, como la CD80 o la CD86. Las células B, por otro lado, expresan de manera constitutiva moléculas del complejo de clase 2 y poseen receptores de superficie específicos para antígeno, lo que hace que sean particularmente eficientes para capturar su antígeno y presentarlo. Su fuente de antígenos es principalmente los antígenos extracelulares y estos van a ser presentados ante las células TCD4, que son los linfocitos de Helper. Y bueno, pues como tal ya les mencionamos las características y las diferencias entre el complejo de histocompatibilidad, bueno, las moléculas de clase 1 y de clase 2, y pues les voy a resumir y les voy a explicar pues las funciones que, bueno, la función pues principal o que más se destaca pues es el tema de la presentación de antígenos, ¿no? Pero van a tener igual algunas otras funciones que van a ser pues ajenas a este proceso. Primero, una función muy importante y que prácticamente todo el tiempo pues está funcionando, valga la redundancia, es que en el caso de las células sanas, las moléculas de clase 1 van a servir como un indicador justo de que pues todo está bien en esta célula y pues se va a desplegar la molécula de clase 1 con un péptido o una proteína pues propia de la célula de sus procesos pues citosólicos. Y bueno, asimismo, también las moléculas de clase 1 pueden indicar si una célula está infectada, por ejemplo, por algún agente intracelular como un virus, y pues va a estar pues mostrando, por así decirlo, a la superficie celular este antígeno o esta proteína pues del virus, ¿no? Y bueno, también en el caso de mostrar una infección en el cuerpo, como ya les mencionaron, y espero que haya quedado claro, las moléculas de clase 2 sirven para mostrar antígenos extracelulares, mientras que las de clase 1 intracelulares. Entonces, en el caso de las moléculas de clase 2, se van a estar expresando cuando, por ejemplo, después de que se procesó el antígeno, un macrófago que pues atacó a un agente extracelular, como una bacteria, por ejemplo,
procesó ese antígeno y la molécula que va a estar expresando ese antígeno va a ser una molécula de clase 2. Y pues ya posteriormente se la presenta a un linfocito TCD4. Y bueno, también las moléculas del MHC son muy importantes en el desarrollo de los linfocitos B, ya que van a ayudar a probar su autorreactividad, es decir, la autorreactividad va a ser la capacidad para reconocer pues, los antígenos propios, y esta se va a dar en los órganos linfoides primarios, como por ejemplo pues, el timo. Y también siguiendo el tema del desarrollo de los linfocitos B, también sirven para mantener la tolerancia a las proteínas propias, y esto se va a dar en su fase en los órganos linfoides secundarios. Y pues esto sería en cuanto a las funciones. No sé si tengan alguna duda de esto. Bueno, pues creo que no. Ahora bien, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad se expresan dependiendo de ciertas circunstancias o de ciertas moléculas. En este caso, voy a empezar primero con la interferencia viral, que son principalmente para las clase 1, ya que son las que presentan el antígeno intracelular a las células TCD8. Ahora, si hablamos que la señalización va a ser mediada por citocinas, estas difieren entre la clase 1 y la clase 2. La expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad está regulada externamente por diversas citocinas. Entre estas principalmente encontramos los interferones, ya sea el alfa, el beta o el gamma, y los factores de necrosis tumoral, que sería el alfa o la linfotoxina alfa. En particular, el interferón alfa y el factor de necrosis tumoral alfa suelen ser las primeras citocinas que desencadenan un evento de regulación ascendente de las moléculas de clase 1. En las etapas más tardías, el interferón gamma, secretado por células de Helper activadas, sería también quien regula la clase 1. Ahora, si hablamos de la clase 2, se ha mostrado que el interferón gamma induce la expresión del activador transcripcional clase 2, es decir, es lo que sale ahí, CITA, lo que aumenta de manera indirecta la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Otra molécula que hace que reaccione la clase 2 es la interleucina 4. Ya que esta aumenta la expresión de moléculas de clase 2 en células B en reposo. Ahora, también se ha mostrado que los corticosteroides y las prostaglandinas también disminuyen la expresión de estas moléculas, de las clase 2. Y por el contrario, en la clase 2, el interferón gamma regula la dirección descendente de la expresión de las moléculas de clase 2. No sé si tengan alguna duda con respecto a esto. Si quieren que repita algo. Bueno, como no. Bueno, ahora vamos a ver el complejo mayor de histocompatibilidad en la presentación de antígenos. Como sabemos, pues los linfocitos cumplen funciones muy importantes en la respuesta inmunitaria, pero para que esta respuesta sea pues llevada a cabo debe realizarse la presentación de antígenos, y esta va a realizarse por medio de dos vías, dos formas.
La primera es por acoplamiento a complejo mayor histocompatibilidad tipo 1 y la segunda es para el complejo mayor histocompatibilidad tipo 2. Bueno, respecto a la primera vía, que es la del MHC1, esta se da en presencia de antígenos proteínicos citosólicos, que son productos de virus o de microorganismos intracelulares, los cuales estos son marcados por ubiquitina, que después son pues llevados hacia los proteosomas dentro del citoplasma para ser degradados hacia productos finales que son péptidos de 8 a 16, son péptidos de cadenas de 8 a 16 aminoácidos que tienen carboxilos terminales ácidos o hidrófobos. Luego, ya que quedaron, pues estos péptidos son transportados otra vez hacia el interior del retículo endoplasmático por una proteína llamada transportador asociado al procesamiento del antígeno o también llamada TAP. Esta proteína TAP está también pues asociada a otra proteína que se llama tapacina que une al TAP con el MHC1. Luego, después de esto, una vez los péptidos dentro del retículo endoplasmático son excisionados por otra proteína que se llama ERAF. Es una aminopeptidasa. Esta proteína, pues, lo que hace es, como ya dije, eso es seccionarlas para que tengan el tamaño adecuado y se puedan unir al MHC1. Luego se forma el complejo péptido MHC1, el cual se libera de la tapacina y luego sale sale del retículo endoplasmático y se dirige hacia el aparato de Golgi para ahí ser empaquetado en vesículas exocíticas y luego pueda transportarse hacia la superficie celular, en donde va a ser reconocido por linfocitos TCD8. La siguiente vía, pues, es la vía del MHC2, la cual, es muy parecida a la de hace rato, pero esta se va a dar en presencia de antígenos extracelulares cuando entran en contacto con los receptores de la célula. Una vez que esa célula los reconoce, los internaliza por medio de endocitosis y forma el fagosoma. Luego se forma se forma el fagolisosoma de la unión del fagosoma con el lisosoma, y luego las enzimas proteolíticas y el pH ácido de los fagolisosomas degrada las proteínas y los antígenos hacia péptidos. Luego, el complejo mayor de histocompatibilidad sale del retículo endoplasmático, va hacia el aparato de Golgi y se encuentra con los fagolisosomas, en donde vuelve a degradar las proteínas y forma la cadena invariante, dando como resultado al péptido de la cadena invariante de clase 2, o también conocido como proteína CLIP. Luego, este CLIP es eliminado por otra proteína llamada HLA-DM, que pues después de que elimina el CLIP, los péptidos, quedan cadenas de péptidos de 10 a 30 aminoácidos, los cuales también se vuelven a unir al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y luego es transportado igual se forma el el péptido MHC2, para luego ser transportado hacia la superficie de la célula, y ya ahí es reconocido esta vez por los linfocitos TCD4. Y ya por último, es importante mencionar que estas tres células son presentadoras de antígenos: los macrófagos, los linfocitos y las células dendríticas. Estas tres son capaces de expresar al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y de esa manera activan a los linfocitos. Y las células dendríticas se consideran APC profesionales porque expresan al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 continuamente, porque tienen la capacidad de activar a linfocitos vírgenes, porque también diferencian entre TH1, TH2 y TH17, y porque están relacionados con la presentación cruzada.
Me parece que ya va a terminar la reunión. No sé si esté de acuerdo con que aquí terminemos. Entonces la dejamos para la siguiente clase, por favor, para que no se corte y vayan repasando. Les abro la plataforma para que suban su actividad, por favor. Sí, sí, doctora, gracias.